¿Qué es el problema del mal? El solo hablar del problema es ya problema difícil cuanto más el resolverlo. Solamente uno hasta aquí, creo, lo ha logrado como veremos más adelante. El problema se origina en dos verdades inherentes a todo ser y a toda la humanidad. Las de que todos tienden a la unidad y a la armonía y en que el espíritu humano, como personalizando esa tendencia, tiene la inquietud irresistible a la posesión del bien, de la verdad y de la unidad. Eso quiere decir que el problema del mal es la pregunta de cómo reconciliar la existencia del mal con la existencia de una deidad omnisciente y omnipotente. Al mal y todo lo que conlleva desde el principio de los tiempos lo revela un misterio, el que hay que desentrañar. El mismo misterio del hombre que se siente dentro y fuera de sí. Esas dos fuerzas se superan por el equilibrio y la unidad del bien y el mal, por ejemplo, el cielo y el infierno. Por eso los diversos pueblos y culturas emparentan el problema del origen del mal con los orígenes de sus respectivas culturas y también relacionadas con la creación y lo que los caracteriza. Con esto nos referimos a que, en resumen, el mal está relacionado con el contexto cultural en cierto punto, llegando a tener muchas cosas en común con ciertas culturas sobre cómo eliminarlo y sus consecuencias, pero cada hombre y cada pueblo concebirá y se sentirá el problema como suyo propio y como único, y tratará de darle su propia solución, como ya dije antes, en su cultura. Dentro de esa forma de pensar, la filosofía cristiana ha tratado de explicar la solución que Cristo, como Hijo de Dios, le dio a estos problemas y que se encuentran dentro de la Sagrada Escritura, donde se explica cómo fue su nacimiento, la vida, obra, la muerte por crucifixión y la resurrección. Dentro de la filosofía cristiana se destaca la patrística, encabezada por los primeros padres de la Iglesia y que fue encargada de desarrollar la enseñanza dejada por Cristo, siendo su máximo representante San Agustín, donde quedó definitivamente sintetizada y explicada la doctrina cristiana sobre el problema del mal. Tenemos entonces que la filosofía cristiana, a través del desarrollo de la tecnología, ha dado respuestas a 4 de los aspectos que el problema del mal presenta. ¿Cuáles son? ¿Qué es el mal? ¿Cuál es su origen y su causa? La redención del mal, el mal y la proveniencia, y explica todo lo relacionado a lo que es el mal y la libertad. Ok, ahora les hablaré sobre los dos aspectos en la esencia del mal. Los dos aspectos en la esencia del mal son el mal formal y el mal material. Comenzamos por el mal formal, el cual consiste en la prohibición o carencia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues se refiere al por qué la cosa es mala o se considera como mala. El mal formal implica mucho la aprobación y participación voluntaria en un comportamiento inmoral. Les voy a dar un ejemplo de mal formal. Este tiene que ver con el pecado y los crímenes humanos, para que se vayan dando una idea. Ahora, el mal material en sí es la misma cosa donde está mal, o sea, donde está el mal. Tiene que ver con un objeto o acción, o la privación de este. Por lo general, el mal material es ilícito y debe evitarse, ya que este puede tener grandes consecuencias. Un ejemplo del mal material es que tiene que ver con las imperfecciones, carencias o destrucciones que se dan en la naturaleza. Gracias. El mal según los escolásticos. El mal según los escolásticos es la tolerancia hacia los hechos equívocos o malas acciones de las otras personas. El aceptar o dar por hecho que esos actos no tienen que tener ninguna repercusión. Por otra parte, la intolerancia es tomada como algo bueno, la intolerancia hacia estos actos de maldad. Nos hiciste para vos, Señor. E inquieto estará nuestro corazón mientras no descanse en vos. Pero es que no sea un dolor subsistente en sí mismo. Tenemos que existir para darnos cuenta que estamos enfermos. Pero él se pregunta, ¿por qué siente dolor? Resulta bueno el dolor a palabras de la Biblia, pero no conocemos el dolor puro, ni sentimientos puros, e incluso no conocemos pensamientos puros, plantea. Tampoco puede haber sentimientos, tendencias o voliciones aisladas dada su potencia, así como estos mismos no pueden separarse de sus respectivos órganos materiales y espirituales. Lo que nos da a entender que el dolor no saldrá de nuestro cuerpo ni de nuestra alma. En el penúltimo párrafo está una palabra fundamental: ordenados.
Esta nos sirve para interpretar mejor el problema del dolor. El dolor y el mal solo pueden existir en lo finito y en lo creado, es decir, lo que no es infinito ni eterno, como Dios mismo. Esto también se refleja en el axioma presentado por Escoto: quod non est finitum, non est effectum, que se traduce literalmente como no es finito, no tiene efecto. Aquí finitum y effectum se entienden como la causa por la cual se intenta una cosa. En nuestro caso, el dolor se entiende como una parte del todo, o una nota inherente a la naturaleza que hace parte del todo esencialmente, por lo cual, al perderse o arrebatarse al todo o a la naturaleza, por parte de cualquier agente o fuerza, ya sea interna o externa, este todo quedaría clamando por ese elemento esencial en su naturaleza, y a su vez, el dolor estará clamando por el todo al que pertenece. Esto quiere decir que el dolor, al igual que el mal, es un elemento necesario y natural en la naturaleza y en nuestro mundo.